visto ayer y de lo que estamos viendo hoy como algo negativo. Vamos a buscar precisamente ese análisis. Adrián González, analista de XTB. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues decía, vigilantes ante un mercado que sigue sufriendo. No es Adrián, muy buenas, ¿cómo estás? Darío, perdona. Vale, sí. Darío, mirando el mercado, comentábamos ayer, ojo lo de Fitch, ojo lo que está pasando. El mercado se lo tomó particularmente mal y es verdad que la evolución a lo largo de todo el día fue negativa. En el día de hoy amenaza con suceder prácticamente lo mismo y eso a pesar de que no vemos catalizadores, claros. Se está pensando ya en que puedan subir tipos de interés otra vez la Reserva Federal en septiembre. Es decir, esto de que no haya recesión puede que en realidad no fuera tan bueno, que al menos quieran exigir esa recesión suave. Podría ser. De hecho, ahora mismo todavía los mercados siguen arrastrando las caídas de ayer y aunque estamos viendo a los índices de renta variable, tanto los de Wall Street como aquí en el viejo continente, alcanzando zonas de soporte clave, lo que sí estamos viendo es una constante apreciación de la divisa norteamericana, que por ahora es el único activo que está de alguna manera actuando como refugio para los inversores, tanto especuladores como aquellos que están cerrando, en principio, posiciones direccionales alcistas. En este contexto, la apuesta por la divisa norteamericana lo que está descontando por parte del mercado es que precisamente este espera que en la próxima reunión de septiembre la Reserva Federal pues, pudiera tener los argumentos para volver a subir los tipos de interés en esos 25 puntos básicos. Y si además le sumamos que hemos conocido hoy los datos de PMI de servicios en Europa y que esta tarde será el turno de los datos de Estados Unidos, es probable que, teniendo en cuenta el cierto rezago que existe en los PMI de servicios con respecto a la manufactura, nos encontremos con esos argumentos que la FED pues, podría no poder refutar para efectivamente subir en 25 puntos básicos el próximo mes. Mirando, por cierto, precisamente esos índices de PMI de servicios, decía yo, cuando veíamos los manufactureros, que aguantaba el sector servicios y que era un poco lo que estaba haciendo en realidad que viéramos los datos de empleo que estamos viendo en el viejo continente. Es decir, unos datos de empleo mínimo históricos con un consumo que en su mayoría es interno en los distintos países, pero es una cosa, digamos, endogámica ese consumo interno de Europa y que es eso y los servicios los que están aguantando, pero que en realidad las manufacturas y la industria iban a mal. Los datos de PMI servicios hoy son positivos en tanto están en expansión. La mayoría marcan puntajes por encima de los 50 puntos que marcan expansión. Pero casi todos caen. Es decir, casi todos empiezan a notar ya que es que el resto de sectores no están funcionando. Efectivamente, si tomamos solamente la referencia como una foto fija, todavía podríamos considerar que Europa, al menos por ahora, veremos qué pasa con Estados Unidos, sigue encontrándose en zonas de expansión o de crecimiento económico desde la perspectiva del sector servicios. Pero como los árboles también hay que verlos desde un marco del bosque, que no solamente nos tapen la visión más cercana, si valoramos la tendencia de los PMI de servicios, van en la misma dirección que el PMI de manufactura. Lo que pasa que este segundo ha mantenido una tendencia mucho más agresiva porque teniendo en cuenta que la manufactura tiene un sesgo de producción, un sesgo de marco de la evolución de los precios de las materias primas, las expectativas de los precios futuros pagados, pues claramente podría ser un indicador adelantado de hacia dónde se está dirigiendo los PMI de servicios, que es lo que acabamos de conocer. Así que, pues claramente sí que debemos pensar que quizá los datos que hemos conocido hoy, que son a la perspectiva de todo el mes de agosto, estén llegando a un punto que a la vuelta precisamente del verano marquen unas cifras o en línea con los 50 puntos, que es prácticamente crecimiento nulo o estancamiento económico, o incluso algunos en Europa empiecen a mostrar cifras por debajo de los 50 puntos. Efectivamente, que está ocurriendo clarísimamente, también lo estamos viendo. Es verdad que la mayoría siguen por encima, pero casi todos cayendo. Les decía yo al principio, hay una cosa que ha pasado desapercibida, es que el Banco de Japón ha decidido cambiar el tipo de hojas de ruta que va ofreciendo al mercado. Yo no sé hasta qué punto esto también despista a unos inversores que suelen estar muy pendientes de esto. De hecho, con lo que se descuenta ahí prácticamente hace timón de cómo va a ir el mercado hacia el próximo mes y medio, que se publican las siguientes decisiones de tipos. Le hablo de Japón como le hablo del despiste que hay ahora tras la rebaja de calificación de Fitch. Hoy el Banco de Inglaterra, que podría subir tipos, pero pareciera que va a ralentizar un poco ese ritmo al 5,25,
¿Cómo ve usted, en líneas generales, todas las políticas de los bancos centrales? ¿Cree que están intentando ocultar un poco su sensación de que no terminan de controlar la inflación? Y dos, ¿qué cree que va a pasar con el Banco de Inglaterra? Bueno, esto es como todo. Al fin y al cabo, los organismos oficiales los que establecen son el escenario para que la economía se autorregule. Es decir, ellos no son los causantes de que la inflación caiga, sino las consecuencias de sus medidas han de ser adoptadas y absorbidas por la economía real para que luego permitan que, bueno, pues reduciendo el consumo, los niveles de inflación se reduzcan. Aquí por ahora y por parte del Banco de Japón, lo único que podría sorprender realmente al mercado es que finalmente dejen de adoptar esa política de controlar la curva de rendimientos, más allá de que puedan hacer mayores o menores inyecciones de liquidez para establecer un límite de coste de endeudamiento por parte del gobierno de Japón. Y mientras, en el caso de Europa, que hoy tendremos la decisión del Banco de Inglaterra, en principio seguimos con esta última subida de tipos de interés, que es la que se espera y se descuenta por parte del mercado de 25 puntos básicos, y estableciendo el objetivo de tasa en el 5,25, que sería la más alta entre los bancos occidentales y que está suponiendo un enorme cuello de botella en el ámbito del comercio internacional y una salida de remesas propias y una entrada de capitales extranjeros muy importante, pero que está reduciendo enormemente la competitividad de un país que tras la adopción e implantación del Brexit, pues prácticamente desde el punto de vista comercial está aislado del resto del mundo. Le iba a decir, Darío, está sufriendo mucho Reino Unido, mucho, dice desde el Brexit, además es con acierto. Es verdad que más allá de todo lo que venían pasando antes, el problema es que no encuentran soluciones precisamente porque han implantado el Brexit. Y entonces lo que antes eran palancas para salir de este tipo de situaciones, ahora no están. Yo no sé que va más allá del análisis de mercado, no sé qué opinión tiene. Creo que se van a intentar reconducir, ¿no? Imagino los acuerdos comerciales. Claro, y sobre todo teniendo en cuenta que desde un punto de vista geográfico tienen las mismas limitaciones que tiene, por ejemplo, Japón, y es que son una isla o un archipiélago muy grande y donde el ámbito de actuación geográfico es muy limitante y, por lo tanto, no tienen las capacidades de gestión económica como sí tiene, por ejemplo, en términos agregados el viejo continente desde el punto de vista de la eurozona o, por supuesto, Estados Unidos, donde la geografía simplemente por expansión y superficie hábil o utilizable, pues marca enormemente la diferencia. En momentos donde, en este caso, la fuerza naval, pues en el Reino Unido, era referente a nivel mundial desde el punto de vista de países desarrollados y con relaciones internacionales desde el punto de vista comercial, el Brexit probablemente le esté pasando una mayor factura de la que ellos mismos pensaban que iban a tener. Le iba a decir, ¿y en el CAC se sufre más por lo que estamos viviendo en Níger o no tiene nada que ver? No, en principio el contexto macroeconómico al final se traslada y contagia prácticamente a todos los ámbitos de negociación donde haya carácter financiero de por medio. Por lo tanto, después de lo que hemos visto hace ya 2 días, en la madrugada del martes al miércoles, con la reducción crediticia de Fitch y la fuerte apreciación que estamos viendo del dólar estadounidense, está afectando prácticamente al sentimiento inversor prácticamente de cualquier índole. Bueno, pues vamos a ver qué termina ocurriendo. Mirando todo ese cierre, sector bancario, ¿va a conseguir resistir con la que está cayendo? Hoy veíamos que están tratando de buscar clientes, de forma un poquito más sólida para no tener que provisionar la mora, porque una forma de hacer más dinero es tener que provisionar menos. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que el apostar de manera muy agresiva por la concesión de créditos puede ir en perjuicio de incrementar esos NPLs o Non-Performing Loans o los que denominamos tradicionalmente de manera coloquial los impagados o los morosos. Entonces, mientras todavía tengan la capacidad y que esté de la mano un mercado inmobiliario que, a pesar de haber reducido más de 25 puntos básicos la contratación en el último cierre más completo que tenemos, creo recordar que es el mes de mayo, mes de junio, es probable que esta tendencia siga mermando la capacidad de generar negocio principal en los bancos y, si bien poco a poco han de ir adaptándose, probablemente encuentren una salida para reconvertir clientes vía riesgo con los créditos, clientes vía depósitos para ofrecer pues una rentabilidad o al menos generar ese atractivo para que aquellos que apuesten por la inversión sin riesgo o con un plazo fijo,
pues lógicamente los bancos, aunque ya han dicho de manera muy explícita que no van a entrar ni incurrir en ningún tipo de guerra de precios, la experiencia histórica nos dice que aquellos bancos que mayor captación de pasivo tengan, lógicamente van a tener unos niveles de liquidez que les van a permitir sobrevivir en mejores condiciones en procesos recesivos que quizá podrían tener lugar o bien en esta segunda mitad que nos quedan del 2023 o de cara al 2024, donde todavía se antoja lejana algún tipo de reducción de tipos de interés por parte de los principales bancos centrales. Darío García, analista de XTB. Vamos a ver la jornada, que la de ayer no fue la mejor del mundo. Vamos a ver qué pasa hoy y cómo nos vamos tomando todas estas noticias. Por cierto, y al respecto de la rebaja de calificación de Fitch, dice Warren Buffett que esto no afecta al dólar ni a las expectativas. Entiendo que desde XTB, de momento, también prudencia y cautela. Así es, sobre todo aquí lo que debemos observar es que el mercado es el que manda y las fuertes apreciaciones del dólar son un ejemplo claro del pánico generalizado de que el primer movimiento que podría desencadenar una caída progresiva, como si de fichas de dominó estuviéramos hablando, al menos por ahora parece que Fitch ha dado ese primer paso. Darío García, analista de XTB. Un gusto, gracias. Igualmente, hasta la próxima. Nosotros dejamos de esta forma el mercado, pero miramos